Imagina que un policía agrede brutalmente a un veterano de guerra negro, sin saber que ese hombre no es otro que el padre de su propio capitán de policía. ¿Qué harías si supieras que tu vida está a punto de cambiar para siempre? La historia que van a escuchar hoy no trata solo de un grave error de un policía. Trata del honor, la venganza y el poder de la verdad que sale a la luz de forma inesperada. Es una historia sobre cómo una decisión equivocada puede destruir vidas, pero también sobre cómo el destino tiene una extraña forma de hacer justicia. Quédese hasta el final, porque querrá saber qué ocurre a continuación. En un pequeño pueblo del campo, donde todos se conocían, la vida transcurría con sencillez, pero con la sombra constante de los prejuicios planeando sobre muchos. James, veterano de guerra, vivía allí desde hacía décadas. Antiguo soldado, había luchado en batallas lejos de su patria, pero los traumas de la guerra y la discriminación racial nunca le habían abandonado del todo. Llevaba cicatrices físicas y psicológicas, recuerdos de una época en la que su vida había sido puesta a prueba en tierras extranjeras, pero también constantes recordatorios de que, incluso después de tantos años, el racismo seguía siendo una realidad palpable. Era un hombre que había visto lo peor de la humanidad y había sobrevivido, pero de vuelta en su ciudad natal, tuvo que enfrentarse a otra guerra, la de la discriminación. James sabía cómo comportarse bajo presión, cómo mantener la calma y la fortaleza ante la adversidad. Pero el dolor que le causaban las palabras y las miradas de la gente era insoportable, sobre todo cuando se trataba de las autoridades, las mismas que habían jurado proteger a todo el mundo. No le gustaba llamar la atención, y mucho menos ser visto como una víctima. No le gustaba que se dirigieran a él como el veterano de guerra negro. Era simplemente James. Un hombre que, a pesar de las adversidades de la vida, intentaba encontrar la paz. Ese día, James se dirigía al mercado local, como hacía todos los días. Pero no sabía que ese día cambiaría todo en su vida y en la de todos los que le rodeaban. El día en que su mundo se pondría patas arriba por culpa de un policía, recién llegado a la ciudad, que no sabía absolutamente nada de él, de su historia ni de a lo que se había enfrentado. El policía, llamado Eric, acababa de ser trasladado a la pequeña ciudad, un lugar que consideraba aburrido y alejado de todo lo que había conocido en las grandes metrópolis. Era joven, ambicioso y tenía mucho que demostrar. Su visión del mundo estaba moldeada por una mentalidad simplista, alimentada por prejuicios muy arraigados y una visión estereotipada de cómo funcionaban las cosas, especialmente en lo que se refería a los negros. Para él, las divisiones raciales parecían naturales, y en muchas ocasiones, no veía la necesidad de cuestionar el sistema al que pertenecían. Ver a James en la calle provocó algo en Eric. Pensó que James estaba siendo desconfiado. Quizá fuera el hecho de que James caminaba solo, o quizá fuera el simple hecho de que era un hombre negro en la calle. El policía no se lo pensó dos veces antes de acercarse. No dio a James la oportunidad de explicarse ni de entablar un simple diálogo. La aproximación fue brusca y agresiva, como si Eric buscara una razón para actuar, en lugar de estar dispuesto a comprender la situación. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Te has equivocado de casa, viejo? Las palabras de Eric salieron de su boca con la misma rabia que él sentía, sin darse cuenta de que estaba tratando a un veterano con total falta de respeto. James, acostumbrado a la suspicacia y el desprecio, intentó mantener la calma. «Solo voy al mercado. Después me voy a casa», dijo en tono tranquilo, aún sin saber que en ese momento su vida se vería arrojada a una vorágine de dolor y humillación. Pero Eric no escuchaba. No estaba para escuchar. Quería el control, quería sentirse superior. El tono agresivo de su voz aumentó, sus manos ya estaban en su cinturón, y dio el primer paso hacia una escalada que ninguno de los dos podía haber previsto. ¿Crees que te vas a ir así, tranquilamente y sin dar explicaciones de lo que haces aquí? Aquí las cosas no funcionan así, gruñó Eric. James intentó retroceder, pero sin previo aviso, el policía lo empujó contra la pared de un edificio. El veterano de guerra se desequilibró, y en el momento en que intentó apoyarse,
un dolor agudo le golpeó la espalda. No solo le estaban agrediendo físicamente, sino que lo que más le dolía era el peso de décadas de lucha contra el racismo que ahora se manifestaba brutalmente. Las palabras de Eric calaron más hondo que cualquier golpe físico. No tienes respeto. No tienes miedo. Y ahora vas a aprender quién manda aquí. James, con su edad y su experiencia en la guerra, no reaccionó inmediatamente. Sabía que cualquier movimiento brusco podía ser fatal. Pero el dolor y la humillación eran demasiado intensos. Quería reaccionar, quería defenderse, pero sabía que las consecuencias de un solo movimiento podían ser irreversibles. En el fondo de su alma, sabía que este momento podría haberse evitado. Sabía que la violencia y el racismo no eran acciones de un solo policía, sino el reflejo de algo mucho más grande, algo a lo que se había enfrentado a lo largo de su vida y algo que siempre había pensado que, con el tiempo, superaría. Creía que las cosas habían cambiado desde su juventud, pero aquel momento estaba demostrando lo contrario. El agente Eric, sin darse cuenta de la gravedad de sus actos, estaba tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre. Él no lo sabía, pero estaba agrediendo al padre de su propio capitán, un capitán respetado y entregado a la ley, pero que también era portador de un secreto con el que nunca hubiera imaginado verse enfrentado de forma tan descarnada. El capitán, una persona de principios, había dedicado toda su vida a la policía, pero nunca habría podido prever que el sistema que defendía había fracasado de forma tan grotesca, yendo directamente contra su propia familia. Mientras golpeaban a James, el policía Eric aún no tenía ni idea de la gravedad de su acción. No se daba cuenta de quién tenía delante ni del peso de lo que estaba a punto de hacer. Para Eric, solo estaba cumpliendo con su papel, manteniendo el orden como él creía que debía hacerse, sin cuestionarse ni reflexionar sobre sus propias actitudes o prejuicios. El dolor y la humillación que imponía a James no eran más que reflejos de una mentalidad que siempre había estado blindada contra la realidad del sufrimiento humano que él mismo nunca había experimentado. James, con su experiencia vital, seguía intentando mantenerse firme, sin reaccionar. La imagen de su mujer, los recuerdos de los hijos que aún esperaba ver crecer, el peso de sus años de lucha, todo pasaba por su mente mientras sentía la presión de un policía que no lo veía como un ser humano, sino como una amenaza. Lo que debería haber sido un tranquilo paseo hasta el mercado se convirtió en algo inimaginable, y James, sin fuerzas para reaccionar físicamente, se preguntó cómo podía ser el mundo tan cruel. Y todo esto ocurría en un pueblo donde la gente se conocía, donde se creía que los lazos de hermandad y respeto eran fundamentales para la convivencia. Pero la verdad, en aquel momento, era bien distinta. El escenario que James estaba viviendo era el reflejo de algo más profundo, algo que todo el pueblo parecía ignorar, peor aún, prefería no ver. El racismo que se escondía tras las miradas suspicaces y los comentarios velados nunca había sido tan evidente como en aquel momento. Al otro lado de la ciudad, en su casa, el capitán Samuel, hijo de James, acababa de llegar de su turno en la comisaría. Samuel, un hombre respetado dentro del cuerpo, siempre había creído en la importancia de la disciplina y la justicia. Desde que entró en la policía, su prioridad había sido hacer el bien a su comunidad, con la mayor integridad posible. Como capitán, dirigía con valentía, siempre dispuesto a proteger a los necesitados. Sin embargo, como cualquier otro ser humano, también tenía sus propios dilemas internos. Lo que Samuel nunca imaginó es que un día tendría que enfrentarse a los defectos del propio sistema en el que creía, y lo que es más, que este enfrentamiento tendría lugar dentro de su propia casa, implicando directamente a su padre. Samuel estaba a punto de descubrir que las palabras de su padre, por raras que fueran, siempre tenían un peso tremendo. James, un hombre curtido por la vida y los años de lucha, nunca le había presionado para que se involucrara en sus batallas. Sabía que su hijo debía tomar sus propias decisiones, pero siempre consideró que el sistema policial y la lucha por la justicia debían abordarse con ojo crítico. Samuel, sin embargo, siempre se había sentido orgulloso de su papel, creyendo que hacía lo correcto, hasta que una llamada telefónica interrumpió su rutina. El teléfono sonó, y la voz del jefe de policía sonó al otro lado de la línea.
temblorosa de preocupación. Samuel, tienes que venir aquí. Ha ocurrido algo grave. Tu padre está en comisaría. El capitán se quedó paralizado por un momento. ¿Su padre? El veterano James, el hombre que siempre había sido un ejemplo de fortaleza y dignidad, ¿estaba ahora en comisaría? Sin saber lo que pasaba, se despidió rápidamente y corrió hacia el lugar. Cada paso parecía más pesado que el anterior. El miedo, la rabia y el dolor empezaron a acumularse en su pecho. ¿Qué podía hacer que alguien como James, un hombre que nunca buscaba problemas, acabara en la cárcel? Al llegar a la comisaría, Samuel fue recibido con una extraña sensación, mezcla de alivio y angustia. La sala estaba llena de policías que evitaban mirarle a los ojos. Intuía que algo iba mal, pero no sabía exactamente qué. Al entrar en la sala de interrogatorios, Samuel vio a su padre, James, sentado en una silla, con el cuerpo tenso y las manos callosas entrelazadas sobre la mesa. Tenía una gran marca morada en la cara y parecía más viejo de lo que nunca había imaginado. Sus ojos estaban cansados, pero al mismo tiempo había un destello de resistencia en ellos, como si estuviera esperando a ver hasta dónde podía llegar esto. Samuel sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto a su padre así. Siempre había sido un hombre fuerte, un pilar de su vida, alguien que se había enfrentado a la guerra y a los retos de la vida con una sonrisa, pero ahora parecía pequeño, destrozado. Se acercó y se sentó junto a James, tratando de entender qué había pasado. «Papá, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí?», preguntó Samuel, intentando controlar su voz temblorosa. James miró a su hijo con una expresión que Samuel nunca había visto antes. Sus ojos estaban llenos de un dolor silencioso, como si tuviera algo profundo que contar, pero aún no supiera cómo. «Fui asaltado por un policía, Samuel», dijo James, con voz baja pero firme. «Iba al mercado cuando se me acercó sin motivo. No me dio la oportunidad de hablar, no me preguntó nada. Me acusó de algo que no había hecho. Y cuando intenté explicarme, él me empujó. Me hizo sentir que era menos que nada». Esas palabras cayeron sobre Samuel como un golpe. Siempre había sabido que el racismo existía, pero nunca lo había experimentado de una forma tan personal, tan cerca de casa. El policía que había agredido a su padre era alguien de su propia corporación, y ahora se enfrentaba a un dilema que podía destruir todo lo que creía justo y correcto. El sistema que había jurado proteger había fracasado de una forma visceral, y su propio padre había sido la víctima. En ese momento, algo dentro de Samuel cambió para siempre. Supo que no podía seguir ignorando los fallos del sistema que tanto había defendido. Tuvo que enfrentarse a la cruda realidad. Ya no solo luchaba contra la delincuencia, sino que ahora tenía que enfrentarse a los prejuicios, la injusticia y la corrupción que también existían dentro de su propia institución. Y lo peor de todo es que el responsable de todo esto era alguien a quien él también había ayudado a proteger de alguna manera. Ahora, el camino que tenía por delante no era solo el de la justicia para su padre, sino el de una revolución personal y profesional. Samuel se enfrentaba a una difícil elección, y sabía que la verdad que estaba a punto de descubrir podría destruir su carrera y todo lo que había construido hasta entonces. Pero de una cosa estaba seguro: no podía dejarlo pasar. La tensión en el aire era palpable. Samuel sentía la presión de los muros de la comisaría cerrándose a su alrededor. La conmoción que había experimentado al escuchar de boca de su padre la brutalidad que había sufrido a manos de un policía de su propia corporación aún reverberaba en su mente, y no podía ignorar la profundidad del dolor que sentía, tanto por la injusticia contra su padre como por el hecho de no haber sido capaz de ver los signos de corrupción dentro del propio sistema policial que tanto apreciaba. La idea de que un policía agrediera brutalmente a un hombre inocente, sin motivo, sin justificación alguna, le seguía pareciendo increíble. Pero lo peor estaba por llegar. Mientras Samuel intentaba asimilar la magnitud de la situación, las puertas de la sala de interrogatorios se abrieron con un crujido metálico y el capitán se enfrentó al policía que le había causado todo aquel dolor. Era el mismo hombre que él conocía,
al que todos en la comisaría respetaban, o al menos fingían respetar. El agente Eric, cuyos ojos estaban fijos ahora en Samuel, parecía un hombre diferente, una sombra de lo que había sido. Parecía perdido, pero Samuel sabía que era la última persona con la que podía contar. El peso del error de Eric era mucho mayor que cualquier excusa que pudiera ofrecer. No tienes ni idea de lo que has hecho, Eric. No tienes ni idea de lo que has causado, dijo Samuel. Su voz se convirtió en una mezcla de ira y decepción. Eric intentó hablar, pero las palabras murieron en su garganta. Sabía que no podía justificar lo que había hecho. Sabía que la violencia contra James no podía repararse con excusas. La mirada de Eric, antes llena de confianza, era ahora oscura, llena de culpa y arrepentimiento. Pero no era suficiente. Nada más era suficiente. Samuel se levantó entonces de la silla y se acercó a la ventana del salón, contemplando la ciudad que siempre había creído justa. La ciudad que él creía un reflejo de lo que debía ser el verdadero orden. Ahora todo parecía en ruinas. Miró al cielo, intentando encontrar una respuesta, una explicación a todo aquello. Pero no había ninguna. Lo que ahora tenía que hacer era enfrentarse a la dura realidad de su posición. No podía seguir ignorando lo evidente. A su propio padre, un veterano que se había enfrentado a tantas batallas, lo trataban ahora como a un criminal solo por su color, mientras que el hombre que lo había agredido no solo era blanco, sino que además formaba parte del sistema que él mismo había ayudado a construir. Se volvió hacia Eric, con la ira sustituyendo cualquier rastro de duda en su mirada. No solo rompiste a mi padre, Eric. Rompiste algo mucho más grande que eso. Has roto lo que yo creía que era correcto, lo que he defendido todos estos años. Y eso no tiene vuelta atrás. La ira de Samuel no era solo por lo que le había ocurrido a su padre, sino por la dolorosa constatación de que el sistema que él creía justo e incorruptible estaba, de hecho, podrido hasta la médula. Pero antes de que la conversación pudiera continuar, Samuel fue interrumpido por una noticia inesperada. El jefe de policía, visiblemente agitado, entró en la habitación, dando un giro aún más inesperado a los acontecimientos. «Capitán, tiene que ver esto», dijo el jefe, sosteniendo un grueso expediente en sus manos. Arrojó el documento sobre la mesa y, con cara de cansancio, pidió a Samuel que lo abriera. Era un informe de investigación interna. Mientras Samuel hojeaba las páginas, su corazón empezó a acelerarse. El nombre de Eric estaba relacionado con varios incidentes similares al de su padre. No era la primera vez que tenía un comportamiento violento o que abusaba de su posición de poder para intimidar a quienes consideraba inferiores. Los registros mostraban un historial de agresiones encubiertas, de víctimas silenciosas, de familias rotas y vidas destruidas. Todo se había ocultado, minimizado y silenciado durante años. La revelación fue como un golpe en el estómago. Samuel sintió que su mundo se derrumbaba. Había estado ciego todo el tiempo, protegiendo un sistema podrido hasta la médula. Sabía que lo que estaba pasando allí no tenía que ver solo con su padre. Se trataba de algo mucho más grande, la corrupción sistémica que corroía la estructura de la policía, que distorsionaba el concepto de justicia. Se trataba de los que estaban protegidos por el poder, los que estaban por encima de la ley, mientras que las víctimas se convertían en sombras, olvidadas, víctimas del mismo sistema que se suponía que debía protegerlas. Samuel se sentó de nuevo en su silla, tratando de procesar la enormidad de este descubrimiento. Le temblaba el cuerpo y le sudaban las manos. La ira ya no era solo contra Eric, sino contra todo un sistema que ahora veía como una mentira. ¿Sabía usted todo esto?, preguntó Samuel, con voz fría y dura, mirando al jefe de policía. El hombre se limitó a inclinar la cabeza. No necesitaba palabras. La respuesta estaba estampada en su expresión. Era ahora o nunca. Samuel sabía que tenía que tomar una decisión. Podía dejar que las cosas siguieran como siempre, borrarlo todo e intentar protegerse a sí mismo, su trabajo, su carrera. Pero la mirada de su padre,
las marcas de violencia que llevaba en la cara, las palabras de sufrimiento e indignación, todo ello le enfrentaba implacablemente. Samuel sabía que no podía seguir formando parte de un sistema tan quebrantado. «Voy a denunciar todo esto», dijo Samuel, con una voz llena de determinación. «Voy a denunciar la corrupción, voy a denunciar los delitos. No voy a permitir que se destruyan más vidas mientras sigáis ignorando lo que está pasando aquí». Miró a Eric por última vez. «Y tú, Eric, pagarás por esto. No importa a quién conozcas o lo que creas que puedes hacer. Se hará justicia». En ese momento, Samuel sintió que le quitaban un peso de encima. Supo que su vida nunca volvería a ser la misma. A partir de ahora, ya no sería el capitán de policía que solo luchaba contra el crimen. Sería un defensor de la verdad, de la justicia, de lo correcto. Estaba a punto de iniciar una guerra contra el mismo sistema que le había creado. Pero, por primera vez, sabía que luchaba por lo correcto. Y, si era necesario, lucharía hasta el final. Las horas siguientes fueron un torbellino de decisiones rápidas y acciones despiadadas. Samuel sabía que la lucha no había hecho más que empezar. Se presentó la denuncia formal y se abrió la investigación interna, pero las repercusiones empezaron a extenderse rápidamente. Toda la ciudad parecía conmocionada. Las calles bullían con rumores y la noticia de que un capitán de policía se enfrentaba a su propia corporación corrió como la pólvora. Pero para Samuel, el mayor desafío no era lo que le ocurriría a su carrera, sino lo que había empezado a afrontar dentro de sí mismo. Sabía que, al denunciar la corrupción, no solo ponía en peligro su puesto, sino que hacía tambalearse toda la estructura de poder en la que se había sustentado a lo largo de su carrera. Sin embargo, con el paso del tiempo, Samuel se dio cuenta de que el cambio ya se estaba produciendo y que ya no estaba solo. Recibió el apoyo de colegas que nunca había imaginado que le apoyarían e incluso de algunos civiles que creían en su visión de la justicia. La verdad estaba saliendo a la luz, y con ella, el sistema se veía obligado a reconstruirse. Muchos de los que habían sido silenciados por el miedo o la influencia política encontraban ahora una voz. La ciudad empezaba a respirar de otra manera, como si por fin se hubiera quitado de encima el peso de la opresión. Y al mirar a su padre, que empezaba a recuperarse, Samuel sintió un profundo alivio. El hombre al que había protegido toda su vida, el hombre al que habían golpeado sin motivo, veía ahora cómo se hacía justicia, aunque fuera de una forma que nunca había imaginado. Samuel se dio cuenta de que, aunque el camino que le quedaba por recorrer era arduo, la decisión de enfrentarse a la corrupción y luchar por la verdad no tenía vuelta atrás. Había hecho lo correcto. Y, lo que es más importante, supo que, al final, la justicia siempre encontraría su camino, aunque tuviera que derribar muros enteros para hacerlo. Para los que os guste una buena historia y la hayáis visto hasta el final, dejad abajo vuestro comentario desde qué ciudad la estáis viendo. Y una cosa más. Policía blanco humilla a mujer negra, pero no sabe que es agente del FBI. Ese es el tema del emotivo vídeo que he colgado aquí. Haz clic y mira. Nos vemos allí.